Ahora nos acercamos paso a paso, día a día, a la celebración de la Pascua, hermanos, algo de un significado tan profundo que no alcanzamos nosotros a comprender, hermanos. ¿Cómo es posible que un ser que fue el creador o por medio del cual se creó el universo? Hermanos, cuando uno anda en carreteras por países muy grandes, aunque no sean grandes, dice uno, bueno, este país parece que es pequeño, pero cuando uno va en un automóvil se da cuenta, o si va a caballo o a pie, que es bastante grande. ¿Se imaginan ustedes que todo eso salió de la boca del Eterno, hermanos? Por la boca del Eterno fueron hechos los cielos y la tierra. No alcanzamos a entender el poder del Espíritu del Padre y saber que ese torrente de energía pasó por el Verbo y el Verbo habló y crearon los cielos y la tierra, que son insondables aún para la tecnología moderna, con los grandes telescopios instalados en la estratosfera, hermanos, y en lugares muy lejanos no se alcanza a percibir el fin del universo. Es tan grande, hermanos, como dice alguna escritura por ahí, no recuerdo dónde está, pero eso, a la medida de grandeza son tus obras, y sus obras no las alcanzamos a medir. Hermanos, ¿cómo es posible que un ser como es Jesucristo, el Verbo por medio del cual fueron hechos los cielos y la tierra, hermanos, se deshaga de su majestad, de su poder, para hacerse un ser humano hecho del polvo de la tierra, como somos también, hermanos, claro que engendrado por su Padre en el vientre de María, para levantar seres que sean de su mismo rango divino, que sean parte de esa familia universal que Dios quiere, Padre, el Padre Celestial, que será todo en todos, cuando no solamente las primicias hayamos sido engendrados por Él al regreso de Cristo, sino después una gran multitud que nadie puede contar a lo largo del milenio y que se aumentará aún mucho más en la segunda resurrección. Hermanos, no alcanzamos a percibir lo que es la grandeza del poder de Dios, como dice el rey David en un salmo verdaderamente sublime, que quiero leerles unos versículos de ahí, está ya casi al final del libro de los Salmos, pero como se expresa en el Salmo 145, para hablar de la magnificencia y de la grandeza de Dios, hermanos, y del plan que está llevando a cabo con nosotros, seres insignificantes del polvo de este planeta, hermanos, pero a los cuales Dios se humilla para darnos su Espíritu, hermanos, para darnos un Salvador que nos rescate de nuestras faltas, que de otra manera hubieran impedido el plan de Dios. Hermanos, esto es grandioso, y la Pascua es la puerta que nos da entrada a este plan maravilloso, que no alcanzamos a comprender en su grandeza, pero algo vamos a estudiar hoy en las profecías hasta donde Dios nos permita. Salmo 145, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. David ya estaba profetizando de que él iba a estar en esa segunda resurrección y sería parte de aquellos que alabarían a Dios eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Tanto es que los científicos, aún los ateos, tienen que reconocer que el universo se escapa de su capacidad de comprenderlo y definirlo. Y nosotros sabemos cuál es la razón de ser de ese universo. Stephen Hawking, que murió hace poco, uno de los más grandes científicos de la última era humana, a pesar de su gran entendimiento y su mente humana, que de todos modos fue un regalo de Dios, pues no creía en Dios. Y lo que dijo es que el universo no tenía propósito. O sea que se cumplió lo que Jesucristo dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Un niño, un joven o un anciano o una anciana, hermanos, que no tengan educación universitaria, Dios le da por medio de su Espíritu la comprensión de su plan grandioso y sublime, que ni los más grandes científicos, cuando niegan a Dios, son capaces de percibir, mis queridos hermanos. Y sigamos leyendo aquí. Su grandeza es inescrutable, generación a generación celebrará tus obras. Y aquí lo estamos haciendo, hermanos,
Y luego dice, y anunciará tus poderosos hechos. Oigan esto, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. ¡Qué poeta es el rey David! Me imagino que en hebreo esto es más profundo todavía y más impactante, pero esta frase es poderosísima. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Y es lo que estamos celebrando ahora antes de la Pascua, hermanos. Cuando ese verbo que existía desde siempre con el Padre, hermanos, se había ya, cuando decidieron crear al hombre para tener una pequeña perspectiva, como les digo, la palabra de Dios es viva e inagotable. Pero Dios concibió desde antes del principio de los siglos. Mírenlo en la epístola a Tito. Hoy yo creo que no vamos a poder terminar este estudio que preparé para ustedes, hermanos, pero podemos continuarlo aún después de la Pascua, ¿por qué no? En el capítulo 1 de la epístola de Tito dice así el apóstol Pablo, o sea, Dios, aún en su eternidad, antes de crear el universo, Dios tenía un plan de dar vida eterna, de crear seres que habrían de convertirse en sus hijos, de crear una familia que reinara sobre ese universo inconmensurable, que no se puede medir, de grandeza inescrutable como su creador. Hermanos, y Dios lo planeó aún antes de crear el universo, como dice aquí Pablo, siervo de Dios, leyendo epístola de Tito, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea que únicamente los piadosos, los que son temerosos de Dios, los humildes, entienden la verdad. En la esperanza, oigan esto, hermanos, de la vida eterna. Esperanza de la vida eterna. El único que tiene vida eterna es Dios. El Padre y Jesucristo son los únicos. Y son los únicos que la pueden transferir. Y nosotros la hemos recibido por medio del Espíritu Santo porque es una simiente de la eternidad, de la esencia de nuestro Padre. Tenemos algo en nosotros que siempre ha existido, la simiente del Padre, que fue parte de su cuerpo desde eras que no alcanzamos a captar nosotros, hermanos, y sin embargo nos ha engendrado con su Espíritu. Y es una promesa, como dice aquí, en la esperanza de la vida eterna. ¿Quién es el único que la tiene? Dios el Padre, y ahora Jesucristo, naturalmente, en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo comenzaron los siglos? Después de la creación del universo, cuando Dios habló y existió. No me voy a detener a explicar todo eso ahora, pero en el Salmo 33 dice, por la palabra del Eterno, por el aliento de su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Y antes de que por medio de esa boca del Verbo saliera el torrente poderoso creador que provenía del Padre, porque por medio del Verbo fueron hechos los cielos y la tierra, Dios ya tenía un plan que precedía a la creación del universo, que es cuando el tiempo empieza y entra en la escena. Antes no había tiempo, porque dice Isaías que Dios habita la eternidad. Él habita en una dimensión que está fuera del tiempo, pero cuando Dios creó el tiempo, ya tenía en mente un gran propósito: transmitir vida eterna, y eso es la puerta que nos abre la Pascua. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y por medio de él tenemos que entrar en ese plan, hermanos. Pero vamos a ver primero la grandeza de lo que Dios está haciendo en la medida que Dios nos permite, hermanos. Vamos a dirigirnos al capítulo 52 de Isaías. Isaías capítulo 52. Vemos que Dios ya había prometido la vida eterna. Ya la había prometido. Y Dios sabía que seres humanos que no tenían toda la perspectiva eterna que Él tiene, porque Dios sabe las consecuencias del pecado perfectamente. Dios puede percibir en su dimensión donde Él vive
la eternidad que nos precede, que no podemos ni siquiera imaginarla, y la eternidad que está por delante. Y si alguien se desvía de ese camino, que es la ley de Dios, que es la expresión de su carácter mismo, Dios sabe exactamente cuáles son las consecuencias, porque Él anuncia lo porvenir desde el principio. Dios tiene perfecta visión. Por eso nosotros tenemos que confiar en Él. Él es el que nos dio sus leyes, es el único que puede garantizar, si ustedes hacen lo que yo les digo, todo les saldrá bien, como dice el Salmo número 1. Todo lo que hace prosperará. Es el único camino al éxito. Como le dijo a Josué, haz todo como está escrito en la ley de Moisés y todo lo que emprendas te saldrá bien. Porque Dios puede predecir perfectamente cualquier desviación de su ley tiene consecuencias, hermanos. Y la consecuencia final es la muerte. Y los que no se arrepienten desaparecen para siempre y el plan de Dios se lleva a cabo para siempre, mis queridos hermanos. O sea que con esta Pascua Dios nos abre la puerta a ese pacto en el cual, gracias a la sangre de Cristo, nos perdona nuestras ofensas, que son las consecuencias de desviarnos de su ley, y nos da el poder para vencer y poder heredar la vida eterna que Él se propuso aún antes de empezar a crear el universo. Démonos cuenta un poco de eso, hermanos, para que veamos la grandeza del plan de Dios. Y lo que es maravilloso es que antes de la creación del hombre, Dios sabía que nos iba a dar libre albedrío. Dios no quiere robots, Él quiere seres que decidan desde lo más profundo, desde la fibra más profunda de su ser, de su corazón, desde la médula de su ser, obedecer a Dios porque lo aman, porque lo conocen, porque saben la grandeza, el poder, la magnificencia de Dios y quieren entregar su vida con todo su ser. Eso es lo que Dios quiere, quienes lo amen, porque Dios es amor. Él no quería robots. Entonces sabía que el hombre tenía que escoger, tenía que tomar una decisión de seguir a Dios, seguirlo y de negarse a sí mismo día tras día en ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Pero Dios sabía la posibilidad de que pecáramos y tomó medidas de antemano. Y Él y el Verbo, que luego vino a ser Jesucristo, veámoslo en la primera epístola a Pedro, capítulo 1, habían tomado medidas para que no fallara su plan, y su plan no falló, y su plan va en plena marcha. Jesucristo vino y cumplió todo para poder restaurarnos a este camino, y el plan de Dios va de triunfo en triunfo, hermanos, derrotando a Satanás. Cada vez que muere o termina su carrera, un siervo de Dios que perseveró hasta el fin. Y aquí tenemos nosotros la oportunidad de perseverar hasta el fin, hermanos, si nos aferramos a Dios, si lo buscamos con ayuno, con oración, con meditación, poniendo por obra su palabra, con celo, hermanos queridos. Dice aquí la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, aquí es donde Dios tomó medidas antes de crear el universo. No, antes de crear al ser humano, Dios creó las medidas, pero ya tenía en mente que quería dar vida eterna. Y eso iba a tener un alto costo, entregar esa vida que Él tiene desde tiempos o desde eras que son inconcebibles para nosotros. Saber que Dios jamás tuvo un principio, el cerebro humano, nuestra mente no lo alcanza a concebir. Tal vez nos queda más fácil entender algo que nunca va a terminar, que es la vida eterna que Dios nos promete. Pero ese que jamás tuvo principio, que siempre ha existido, escapa nuestra capacidad mental por ahora. Lo sabemos por fe y lo creemos. Por eso Dios tiene el nombre del Eterno. Y dice aquí, en el capítulo 1, versículo 18, hermanos, nos dice el apóstol Pedro, primera epístola 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Desde Adán y Eva, el ser humano se desvió. Y dice aquí, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí va incluido que Jesucristo va a ser el esposo de esos primeros frutos, y el esposo o el novio tenía que pagar una dote por su novia. Pero ese es otro tema, no me quiero meter con todo esto, hermano. La palabra de Dios es inagotable, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice aquí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tomó medidas,
Dios asumió, esto lo dijo el señor Herbert Armstrong, que yo no creo que ningún teólogo en la historia se haya atrevido a decir esto, pero tiene una certeza profunda y consoladora para nosotros. Dios tomó medidas y asumió la responsabilidad porque Él fue el que nos creó. No fue idea nuestra, fue idea de Él. Y para que su plan triunfara, Dios tomó medidas de antemano, que si el ser humano fallaba, entre Él y el Verbo, que luego vino a ser Jesucristo en la carne, se pusieron de acuerdo. Si el ser humano falla, tú vas a pagar la deuda de ellos para que nuestro plan triunfe. Y ese plan va en pleno triunfo. Recuerden cuando aquella gavilla fue mecida el día primero de la semana después de la resurrección de Cristo, cuando le dijo a María Magdalena, no me toques porque no he subido a mi Padre. Había venido a la tierra, había predicado, había terminado su obra perfectamente, había sido crucificado, había muerto y había resucitado después de 3 días y 3 noches. Y a la hora en que se subía esa gavilla mecida, él todavía no ha subido donde el Padre, por lo dijo María, no me toques que aún no he subido a mi Padre. Y fue y se presentó delante del Padre. Imagínense lo que fue aquello, hermanos. Padre, misión cumplida. Nuestro plan que concebimos desde antes del principio de los siglos va en plena marcha. Y Jesucristo venció y triunfó. Hermanos, y Él quiere que seamos parte de eso con Él. Y que esta fiesta nos lo recuerde cada vez más. Sino como de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Vamos a estudiar un poco a partir de los últimos versículos del capítulo 52 de Isaías y los primeros versículos del capítulo 53, o todo ese capítulo, en la medida que Dios nos permite. Ahí está comprimida, condensada en forma sublime y que tal vez no alcanzaremos a agotar hoy. Tantas cosas de ese significado del sacrificio de aquel ser glorioso que se despojó de su gloria para venir a rescatar estos seres hechos del polvo de la tierra, para transmitirles la vida que Él tenía desde la eternidad, por medio de la simiente del Padre, una vez que fueran borrados nuestras faltas y pudiéramos ser integrados a la familia divina, para que se cumpliera el propósito absoluto de Dios, como está escrito en Corintios. Después de la muerte, que la muerte sea vencida al terminar el juicio del gran trono blanco, Jesucristo le entrega el gobierno al Padre para que Dios sea todo en todos, para que todos seamos uno. Por eso es tan importante la Pascua, y que no haya fricciones, que no haya divisiones entre nosotros. Como Pablo se lo señaló una y otra vez a los corintios, somos parte del mismo pan, y ese pan es el cuerpo de Cristo. Y tiene que haber esa armonía perfecta entre nosotros desde ahora, hermanos, para poder llegar a ser parte de nuestro Padre, y que Él pueda ser parte nuestra, y que podamos decir como Jesucristo, yo no vivo, vive Cristo en mí. Y el Padre decía, es el Padre el que mora en mí, el que hace las obras. Esa unidad perfecta, esa armonía absoluta que Dios quiere instaurar a escala universal, hermanos. Estamos ahora en la escuela, y cada Pascua nos recuerda que tenemos que estar en armonía unos con otros si queremos entrar y que Dios sea todo en todos. Y ser parte de eso tenemos que. Y Dios nos va a mostrar hasta dónde se humilló Jesucristo, y que no tenemos excusa ninguna para no perdonar o para no buscar una relación armoniosa. O como dice Pablo, mientras de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si esa paz no existe a este nivel, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, lo dice claramente en la Escritura. Y la Pascua nos enseña todo eso, hermanos, y nos muestra hasta dónde se rebajó Jesucristo, y lo que sufrió, y las humillaciones a las cuales se sometió, para mostrarnos que nosotros no tenemos excusa, que Él siendo Dios y jamás haber pecado, lo que sufrió, mientras nosotros le hemos ofendido muchas veces, y no merecemos tantas cosas, hermanos. Nos quiere mostrar el contraste para que entendamos y nos sometamos a su voluntad, y hagamos las cosas con el poder que Él nos da. Vamos a ver aquí capítulo 52, versículo 13 del libro de Isaías. 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. El que se humilla será ensalzado. Y Él ya era Dios, sin embargo se rebajó hasta lo último, y Dios el Padre lo exaltó. Le dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Le dio tanto poder, y que lo tiene ahora, hermanos, y lo restauró a la vida espiritual que tenía
Restáurame a la vida que tenía contigo antes que el mundo fuese. Y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. Estoy leyendo el capítulo 52, versículo 14 de Isaías. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Usted sabe que Jesucristo antes de ser crucificado fue azotado por un profesional romano, un lictor, que eran expertos en manejar el látigo antes de la crucifixión, hermanos, el peor castigo que los romanos usaban para espantar a todo el mundo, para que nadie se atreviera a rebelarse ni a transgredir las leyes del Imperio Romano. Eran un látigo con varias correas, hermanos, con puntas de cuero y en la punta pedazos de metal, unos redondos y otros agudos, y de hueso, para arrancar y desgarrar la carne del que iba a ser crucificado. Hermanos, es indescriptible a lo que Jesucristo se sometió, hermanos, para rescatarnos y para pagar por las ofensas de la humanidad entera, porque si por Él fue hecho todo, y nada se hizo sin Él de cuanto ha sido hecho, era el único que podía pagar por todos. Por eso las religiones que niegan que Jesucristo es Dios son blasfemas y diabólicas, porque niegan que el plan de Dios se pueda llevar a cabo, porque únicamente por aquel por medio del cual todo fue hecho es el único que puede pagar por todo ser humano y por restauración de la tierra y del universo entero también. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Parece que su rostro, los látigos alcanzaron a arrancarle pedazos de su rostro, hermanos, y quedó irreconocible. Y yo digo que todos somos culpables de eso, hermanos, porque murió por los pecados de todos nosotros y nadie es inocente. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y no solo su cuerpo fue lacerado, y hicieron surcos en su espalda y en todo su cuerpo con esos ganchos, con esos látigos, hermanos, y se sometió a eso. El que nos hizo a todos, hermanos. Esto lo sabemos, pero es bueno repetirlo, hermanos. Cada año hay que recordar esto. El amor de Dios por el ser humano y la humildad que Dios, el ejemplo que nos da de humildad. Por eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que su rostro fue desfigurado de manera que era irreconocible por los pedazos seguros de cara que le arrancaron con esos látigos, hermanos. Y además todo su cuerpo fue lacerado y sangraba, aunque no terminó de sangrar con las heridas, terminó de sangrar con las lanzas con la cual fue traspasado, y salió sangre y agua, de manera que demuestra la Escritura que no quedó nada adentro, y murió como muere un cordero, desangrado, para pagar por los pecados del mundo. Dice así, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, figurado más, esto no está bien traducido, pero aquí lo entendemos, hermanos, es un lenguaje poético. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, o sea, su aspecto fue totalmente desfigurado. Y luego dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Cuando los reyes de la tierra se den cuenta, cuando él regrese triunfante, mis queridos hermanos, por eso dice, verán al que traspasaron, cuando descienda sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y aún se van a rebelar contra él, pero cuando logren entender que ese que va a ser rey sobre ellos se humilló y fue azotado y despreciado y golpeado para podernos rescatar, no van a poder creer, se van a asombrar, se van a quedar mudos. ¿Qué rey ha hecho eso por su pueblo? Dejarse matar de su propio pueblo para salvar a su pueblo, hermanos. Por eso dice, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Recuerden que hay un falso evangelio, que no cree que Jesucristo va a regresar a instaurar un reino aquí, que cree que nos vamos para el cielo a no hacer nada por la eternidad. Es un falso evangelio. Dios sabe lo que está haciendo, reproduciéndose a sí mismo, para que todos sus hijos hereden el universo que Él creó para nosotros, hermanos.
ponga su sede de gobierno mundial aquí en la tierra, cuando baje la nueva Jerusalén, después de los nuevos cielos, cuando sean instaurados los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice aquí, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Cómo es esto? Cuando se abran los ojos, hermanos. Imagínense cuando se abran los ojos de los que le escupieron y lo abofetearon y le pusieron una corona de espinas y se burlaron de él. ¿Hasta dónde se humilló el que nunca ofendió a nadie, hermanos? ¿Qué derecho tenemos nosotros a no perdonar a los que nos han ofendido cuando todos somos culpables de haber ofendido? Santiago mismo, hermano del Señor, decía, todos ofendemos muchas veces. Y Jesucristo, que jamás ofendió a alguien, se humilló hasta esa forma de ser escupido. Él se lo predijo a los discípulos cuando subían a Jerusalén. Veámoslo aquí por un momento. No me pierdan ahí Isaías 52 y 53, pero vamos a Lucas 18 y ustedes van a ver, ahí está resumido, porque les anunció en 3 veces cada evangelio de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, da testimonio de que Jesucristo le anunció, subiendo hacia Jerusalén, lo que le iba a ocurrir en 3 veces a los discípulos. Veamos cómo en el capítulo 18, versículo 31 de Lucas dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Él sabía, hermanos, desde que Él se ofreció antes de la fundación del mundo, lo que le esperaba. Él ya lo sabía, hermano. Vamos a demostrar hoy con el Salmo 22, con el Salmo 69, con muchas escrituras que Él mismo inspiró, que venían del Padre, pero por boca de Él fue transmitida a los profetas. Él sabía lo que le esperaba, hermanos. Y dice aquí, pues será entregado a los gentiles, entonces Lucas 18, 32, y será escarnecido y afrentado y escupido. Dios mismo, hecho hombre, hermanos. Es prácticamente inconcebible que Dios pudiera rebajarse hasta ese punto y resistir eso por nosotros, hermanos. ¡Qué ejemplo! Ay de nosotros, por eso el que no perdona, Dios tampoco le perdona. No tenemos excusa ante semejante ejemplo para pagar por nuestras ofensas y nadie se justifica delante de Dios. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Después les tocó verlo, hermanos míos, después les tocó verlo. Y aquí está descrito, por ejemplo, en Mateo. Vamos a adelantar un poco aquí, vamos a ver toda la riqueza que hay aquí, como les dije, tal vez no alcancemos a cubrir todo esto hoy. Pero vean ustedes en Mateo 27, sin perderme Isaías allá, porque volveremos allá. Mateo 27 dice, Mateo 26, perdón. Veamos versículo 63. Mas Jesús callaba, y aquí vemos cumplida también la Escritura, diciendo que como un cordero fue llevado al matadero. Usted lleva un cordero, una ovejita a ser sacrificada y el animalito no trata de defenderse. Se entrega silenciosa hasta que le cortan la yugular y muere poco a poco, sin quejarse. Él cumplió, por esa figura fue escogida y esa criatura fue creada por Él para que lo representara. Desde antes de la fundación del mundo, esto estaba ya previsto, hermanos. Mas Jesús callaba, 26:63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia.
Ustedes se imaginan cuando este sumo sacerdote, que era lo que era Caifás, había dos sumos sacerdotes, el uno era el suegro del otro, Caifás y Anás. Cuando él se levante en el juicio del gran trono blanco y lo vea sentado en el trono blanco, hermanos, y diga que fue una blasfemia, que hubiera dicho que estaría sentado a la diestra del poder de Dios, se quedará mudo, hermanos, y muchos estarán así. Y ahora nosotros debemos estar también atónitos ante eso y vivir de acuerdo con este entendimiento. Luego dice, habéis oído la blasfemia, versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Hermanos, inconcebible. Seres humanos, vino a los suyos no lo recibieron. Al que vino a darles vida eterna, lo condenan a muerte. Son cosas que uno no alcanza a verdaderamente a columbrar en su plenitud o a percibir, mis queridos hermanos. Entonces le escupieron en el rostro, y ya se los había dicho a los discípulos, lo que le iba a pasar, él lo sabía. Le escupieron en el rostro, no sé si ustedes jamás le han escupido en el rostro, hermano. Es una de las cosas más degradantes que puede haber para un ser humano. Y luego dice, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Esto es antes de ser azotado por Pilato y de ser escarnecido por los soldados, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y luego colgado en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que tendrán que afrontar esto en sus propios rostros, por eso dice en el juicio del gran trono blanco, hermanos, cuando se levante toda esta gente, se van a quedar mudos, aterrados, buscando dónde esconderse, sin encontrar dónde esconderse del que todo lo ve. Que Dios nos permita entender esto y arrepentirnos profundamente, hermanos, y saber que el pecado es algo sumamente grave, puesto que Dios se sometió a semejante cosa para perdonar nuestros pecados. Y hay más, y aquí está cuando ya Pilato lo condenó y dijo, yo soy limpio de la sangre de este hombre, sin embargo lo mandó a azotar y lo entregó a los soldados, y dice 27-28 de Mateo, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano, para hacerle burla del rey, con cetro y corona en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, estos son los soldados, primero fueron los judíos, aquí son los soldados romanos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, seguro para enterrarle las espinas en el cráneo, hermanos queridos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Sigamos leyendo aquí. Por eso se van a estar mudos, van a preferir como morirse cuando se encuentren frente a frente al Rey y Dios, glorioso sentado en su trono, hermanos. Vamos a continuar, capítulo 52 de Isaías. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nosotros hoy lo entendemos, gracias a Dios. Pablo, cuando dijo que no iba a predicar en terreno de otro, porque al norte de Galacia estaba el apóstol Pedro y otros, porque ya había tribus israelitas, y él se fue a los lugares que Dios lo guió, y dijo, voy a predicar a los que nunca han oído este mensaje. Eso lo dijo en Romanos, no voy a ir allá por ahora, pero entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Y además de eso, Jesucristo se sometió a venir a su propio pueblo y que lo rechazaran, hermanos. Y aún con eso había un propósito. Pero no van a creer que era fácil, porque a veces es como cuando nosotros predicamos, hay ministros que llegan a entender, esta gente está diciendo la verdad, pero cuando se dan cuenta que hay que guardar el sábado, que es una condición, a nosotros nos han preguntado en alguna estación en Argentina, ¿ustedes entienden la Biblia? ¿Cómo hacen?
Bueno, ahí está la cita en el Salmo 111. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Es la respuesta, la Biblia misma la da. Cuando se dan cuenta que tienen que guardar el sábado, hasta ahí llegan, porque saben que si van a predicar el sábado, sus congregaciones se quedan sin nadie o con 2 o 3 y se les pierde su sustento y tienen miedo y no confían en Dios, que Dios jamás los abandonaría si fueran fieles. Pero falta ese aspecto de la fe, mis queridos hermanos. ¿A quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Hay mucha gente que llega a entender, pero le da miedo seguir por falta de fe, como aquel joven rico. Vamos a ver a quién se ha manifestado. Esa frase la dice el apóstol Juan, citándolo a Jesucristo en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Manténgame siempre ahí, por favor, el capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, vamos a ver, capítulo 12 del Evangelio de Juan y versículo 36. Capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús. Juan 12, 36. Y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Sabemos que Dios ha bendecido nuestra predicación desde hace muchos años, y sí hay un pueblo que Dios ha llamado, pero son muy pocos en comparación con todos los que han escuchado este mensaje, hermanos. Muy pocos. México es la ciudad, tal vez la ciudad más grande del mundo, o la segunda, y tenemos ahí una congregación que ha crecido, pero son millones los que han escuchado este mensaje por la radio desde hace 20 años, que estamos en la radio, más de 20 años. Pero sin embargo, gracias a Dios que ha bendecido eso, pero la mayoría de la gente no lo entiende o no quiere adquirir el compromiso que eso requiere, igual que el joven rico, tenía que vender aquello que más amaba, que era la riqueza. Y algunos tendrán que escoger por fe un camino estrecho que va en contra de la corriente del mundo, y para eso se requiere esa fe, y pocos la tienen. Pero dice aquí, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, Dios tiene un tiempo en que a toda esta gente Dios le va a extender misericordia. A nosotros nos la ha extendido ahora y este es nuestro tiempo para aceptarla y entender estas cosas y temblar a la palabra de Dios, como dice Isaías. Temblar ante su palabra, ante la grandeza del sacrificio que Dios hizo y que nos permite entender hasta cierta medida. Yo no pretendo entenderlo todo, pero hoy estoy tratando de comunicarles, hermanos, parte de ese entendimiento de la grandeza del amor y del sacrificio que Dios el Padre y Jesucristo hicieron por nosotros, hermanos, para que estemos agradecidos y no tomemos a la ligera este camino de vida al cual Dios nos ha llamado. Esta es nuestra oportunidad, no va a haber otra, hermanos. Los demás ya la tendrán, no tendrán igual recompensa que nosotros, eso también lo sabemos. El primogénito tiene doble porción, y son muchas las bendiciones que no voy a tener a describir ahora, que ustedes ya deben de saber. Dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? De Jesucristo. Al Padre nadie lo vio jamás. Vean ustedes cuándo Isaías vio esto. Miren, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, o sea, más de 650 años antes de la aparición del Mesías sobre la faz de la tierra. Cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo lo vio? Vayan a Isaías 6 para que vean ustedes que Jesucristo es Dios. Y era el Dios que ellos conocían, el Dios del Antiguo Testamento, hermanos míos. Y Él vino a revelar al Padre. Antes el Padre había sido revelado, pero en forma sutil. Pero mire el capítulo 6, ¿cuándo lo vio Isaías? Está hablando de Jesucristo, el que ya vino hecho hombre. Y aquí Isaías lo vio en su trono, en el cielo. Y Juan dice que Isaías escribió eso cuando vio su gloria. ¿Y de quién está hablando Juan? Está hablando de Jesucristo. Cuando exclamó, ¿quién ha oído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Miren Isaías, versículo 1, 6:1. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién se sienta en un trono alto y sublime si no es Dios mismo? Y la palabra Señor aquí, en el texto original hebreo, es Yahvé. Ahora, fue cambiada por los escribas por Adonai, que quiere decir el Señor, pero es el mismo Yahvé, que es el Eterno. O sea que no podía ser otro sino Jesucristo, cuando era el Verbo, y que había existido desde la eternidad con Dios, que es ahora el Padre. Entonces miren ustedes para que entiendan la grandeza de esto. Ese Dios fue el que se hizo carne, el que conocieron ellos. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, y acuérdense que la palabra Señor en el texto más antiguo hebreo es Yahvé. Y aquí tradujeron Señor porque fue cambiada por los escribas, los soferim. 134 veces cambiaron Yahvé por Adonai, pero es Yahvé el que se está hablando aquí, que significa el eterno, el que siempre ha existido. Entonces Jesucristo siempre había existido, con Dios el Padre, con Dios, que entonces se volvió en su Padre, pero en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dos seres. Pero él dice, el Padre y yo somos uno, por la perfecta armonía, por la perfecta unidad, por el perfecto amor que los une. Pueden decir que son uno, pero son dos seres distintos, mis queridos hermanos. Eso lo entiende muy bien la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y que casi no hay ninguna iglesia sobre la tierra que entienda eso. Siempre se van por un camino, se van por el otro, que es un solo ser o que es una trinidad. Pero la Biblia misma lo dice, ahí está bien sencillo, en el principio era. O sea que no tuvo principio, como lo dice también Pablo de Melquisedec. Sin principio de días ni fin de vida. ¿Está hablando de quién? Del Verbo. En el principio era. ¿Qué quiere decir no tuvo principio? Cuando las cosas comenzaron, él ya existía. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ambos son eternos. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Adonai, que es Yahvé, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Juan también los vio y los llama querubines, pero ese estudio lo haremos después. Hay gente que cree que son distintos, pero bueno, ahora no me voy a meter con eso. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Eterno de los ejércitos. Y hay quienes creen que porque dice 3 veces Santo son 3. En absoluto, son 2. Pero Dios repite 3 veces para hacer énfasis, hermanos. El Eterno de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Eterno de los ejércitos. Y Juan dice que a él fue el que lo vio, Jesucristo hecho carne, lo vio Isaías. Y él fue el que vino a rescatarnos. Una prueba más de que Jesucristo es Dios, hermanos. Volvamos a Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él. Se haya hecho un ser humano, como se había ofrecido para ser el hijo del Padre. O sea, ellos concibieron la idea de familia antes de crear el universo. Dios se iba a convertir en el Padre del Verbo, y el Verbo se iba a convertir en el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el concepto de familia, Dios ya lo había creado antes de hacer a Adán y Eva. Lo había creado entre él y el Verbo. Y Dios nos quiere integrar en esa familia. Esa es la grandeza de la Pascua, hermanos. Sin ella no podemos ser parte de eso. Y como raíz de tierra seca, subirá cual renuevo delante de él. ¿El renuevo por qué? Porque era un descendiente del rey David. Saldrá del tronco de Isaí, saldrá un renuevo. Isaías 11:1. Es una de las profecías que se cumplieron con Jesucristo.
y como raíz de tierra seca. Es interesante, raíz de tierra seca. Entonces, este es lenguaje con mucho significado, muy profundo, no es hablar por hablar. Raíz de tierra seca. En cierta forma habla de la concepción milagrosa de Jesucristo, que fue engendrado en una mujer virgen, y la mujer siguió siendo virgen. Ustedes saben que en la antigüedad, por sabiduría de los viejos, algunas de las cosas, como dice, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Ha sido costumbre, por ejemplo, de las jóvenes que se van a casar, llevar un ramo de flores de azahar, por ejemplo, de naranjo. Hoy en día llevan rosas, llevan espinas. ¿Qué significa eso? La raíz de tierra seca, los espinos y los cardos nacen en tierra que nunca ha sido arada. Ese ramo es signo de la virginidad. Y Jesucristo fue concebido milagrosamente como raíz de tierra seca. Y se convirtió en un ser humano, muy frágil, comparado con la gloria que hemos tratado de entender, que tenía desde antes de la fundación del mundo con el Padre. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Aún pudo haber sido, bueno, ya me despojé de mi gloria, de mi rango divino y eterno. Por lo menos voy a parecer como una persona muy bien parecida. Ni siquiera eso, hermanos. Aún eso no lo quiso, hermanos. Porque ahora, si lo vamos a ver ahora y si lo fuéramos a ver antes, ¿qué dice la Escritura? Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Y hasta hoy, como intercesor, dice, nuestro intercesor es Jesucristo, hombre. Y en el Salmo 45, fíjense ustedes, para que vean ustedes que hasta de eso se despojó, mis queridos hermanos. Capítulo 45 de los Salmos. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Aquí está hablando de las voces del Cordero, los hijos de Coré, inspirados por Dios. Dice, canción de amores. Si ven ustedes en el subtítulo, en el título de este salmo, la última parte dice canción de amores. Está describiendo a Jesucristo en su gloria actual. Y Pablo usa este salmo para demostrarnos que Él es Dios, porque este salmo lo declara también. Tenemos que entender bien, entonces, como les digo, el contraste de lo que es de su gloria y de todo lo que se despojó para venir a ser como uno de nosotros, aún sin ser muy bien parecido, digamos, de una apariencia común y corriente, mis queridos hermanos. Hasta ahí llegó la humildad de Él, se despojó de todo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Nadie tendrá una belleza como la de Él. Ahora eres el reflejo del Padre, y el Padre también seguramente la tiene. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Está describiendo su retorno a la tierra como Rey de Reyes sobre un caballo blanco, con una espada de 2 filos. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Dios sigue siendo humilde a pesar de su gloria y su majestad. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, estamos viendo la batalla final del capítulo 19 del Apocalipsis, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y Pablo en Hebreos usa esta escritura para demostrar que Jesucristo es Dios, y lo vamos a demostrar. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Alguien dirá, bueno, pues aquí está haciendo una referencia al Padre. Claro que el Padre también es Dios, pero esta referencia es a Jesucristo. Y vamos a ver Hebreos 1:8, y va a quedar demostrado que Él es Dios, el mismo que vio a Isaías sentado en ese trono, y el mismo que vino a rescatarnos, mis queridos hermanos. Hebreos, capítulo 1, miren lo que dice aquí, cómo confirma la Escritura esto, porque yo sé que hay quienes dicen, no, ahí está hablando desde el Padre. No, tu trono, oh Dios, está hablando del Hijo. Dice aquí, versículo 7 del capítulo 1 de Hebreos, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono,
Oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. O sea que está hablando de Jesucristo como Dios y del Padre como su Dios. Yo subo a mi Dios, a vuestro Dios. ¿De acuerdo a lo que le dijo a María Magdalena? Id y decid a mis hermanos. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Como quien dice, yo soy vuestro hermano, el primogénito, pero os he subido a la categoría de hermanos de Dios mismo, engendrados por el mismo Padre. Esto es para tratar de entender un poco lo que la Pascua significa, hermanos, un poquito nomás. ¿A qué nos está dando acceso Dios con esta fiesta que se acerca? Y dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Léanlo aquí, capítulo 45, dice, versículo 6 de los Salmos, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí lo está, citado, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:8 y Salmo 45, declarando absolutamente que Jesucristo es Dios y que es el mismo que Isaías vio sentado en ese trono, hermanos. Esa es la grandeza de nuestro Redentor, hermanos, lo poco que alcanzamos a entender. Sigamos entonces aquí con Isaías capítulo 53. Aquí está comprimido tanto, hermanos queridos. Isaías 53 dice, subirá como renuevo delante de él, ya lo vimos, un renuevo de David, como raíz de tierra seca, ya lo vimos, nació milagrosamente de una virgen, como una raíz nace en una tierra que nunca ha sido arada. La tierra es arada y luego se pone la semilla. Dios tiene sus formas hermosas en su creación, que podemos hallar esos paralelos. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Ya vimos que de eso también se despojó y vamos a verlo. Aún pudo haber sido como ser físico, pudo haber dicho, bueno, vamos a parecer como una persona muy bien parecida. Ni siquiera eso, hermanos. Vamos a ver la epístola a los Filipenses. No solo se despojó de su gloria, de su majestad, que no logramos entender, sino también aún no quiso aparecer, no quiso aparecer como una persona muy bien parecida. Dice aquí, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Una vez más, este sermón, que Dios nos ayude a entender, es para entender la grandeza de lo que es la Pascua, la grandeza, lo sublime del sacrificio de Cristo y cómo nosotros debemos apreciarlo y entenderlo y no ser rebeldes a su palabra, siguiendo su ejemplo. Capítulo 2 y versículo 5. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ambos llevan el título de eterno. El eterno, Jesucristo, y el eterno, cuando él habló con Moisés, Moisés le dijo, bueno, cuando me pregunten los hijos de Israel, ¿y cómo se llama el Dios que te mandó? Le dijo, diles, yo soy el que soy. ¿Quién estaba hablando con él? El Verbo, Jesucristo. ¿Y qué le dijo a los judíos? Cuando le dijeron, ¿y tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, tomaron piedras para tirárselas, eso no les cabía en la mente a los judíos. Creo que hasta el día de hoy, aún a muchos de los famosos que tienen el nombre de mesiánicos, ellos no entienden que Jesucristo es Dios. Dicen, es el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Pero que es Dios también, hasta ahí no llega. Y es una verdad esencial. Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy, véanlo en el capítulo 8 de Juan, búsquenlo, ahí está. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y hay religiones que se dedican a ocultar la identidad de Cristo como Dios, luego a dejar a la gente sin Salvador. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, hermanos queridos.
O sea que es muy grande lo que él ha hecho. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, tanto que lleva el mismo nombre. Él se llamó el Eterno. Y el Padre también es el Eterno. En el Salmo 110, el Padre dice, Yahvé dijo a Adonai. ¿Quién es Adonai? El Eterno. Entonces el Padre, que es Yahvé, le dijo a Yahvé, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Padre también lleva ese nombre, porque el Padre es eterno. Y Jesucristo, el Verbo, también es eterno. Es cosas muy importantes de entender para captar la grandiosidad de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Una vez más, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sometido a esa voluntad amorosa del Padre, que todo lo que buscaba era que después de esa humillación extrema, era exaltarlo hasta lo sumo. De manera que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es lo que el Padre busca, por eso no debemos de temer. A veces nos da miedo decir en la oración que Jesucristo nos enseñó, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice, Señor, tu voluntad, pero déjame todavía hacer esto según mi voluntad. Jesucristo se entregó por total, en totalidad. Y eso requiere fe. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Cuando yo hago esa oración, hermano, yo soy humano y también a veces vacilo. Yo me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesucristo horas antes de ser sometido a semejante suplicio, a semejante humillación, una hora antes, por decirlo así, estaba ahí en Getsemaní, y cayeron como gotas de sangre, hermano. Era tan intensa la oración, sabiendo lo que se le venía, pues él mismo lo había predicho desde antes por Isaías. Aquí lo vamos a ver, con gran detalle, lo que le iba a pasar, y se lo describió a los discípulos. Y aún postrado ahí, con ellos dormidos, como dice el Salmo 69, busqué consoladores y no los hallé. Mi alma está triste hasta la muerte, les dijo, velad conmigo. Y se fue a orar y vino y los encontró dormidos otra vez. Estaba solo con su Padre, hermanos. Dios mandó un ángel a consolarlo. Pero él sabía que tenía que someterse a lo que había, a lo que estaba escrito, para cumplir esa misión por la cual fue hecho el universo, por la cual fue creado el ser humano, para llevar a cabo ese plan glorioso que ellos dos concibieron antes de empezar a crear el universo, vida eterna, transmitida por medio del Espíritu a los que iban a ser engendrados. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los ateos que lo odian ahora, todo el movimiento que hay ahora en el mundo, apartando a la gente al máximo de cualquier principio bíblico, de cualquier guía de luz, para andar en este camino de tinieblas. El diablo está logrando un gran propósito, dejando al mundo a la deriva, bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire, en un mar turbulento y que lleva hacia la ruina a la humanidad. Es lo que el diablo está haciendo. Ya no se sabe qué es hombre y qué es mujer. Dice que el sexo se lo asignan a una criatura cuando nace. Eso es lo que dicen ahora los educadores en las escuelas, que el sexo se lo asignan al nacer, cuando el sexo en el ADN ya viene programado por Dios desde la concepción de una criatura. Dice que una especie se convierte en otra cuando Dios declaró, cada uno según su especie. Y todos los científicos, no digo todos, la mayoría, dicen, no, todo es por evolución. Y una especie se cambió en otra. Y Dios dijo, cada uno se reproducirá según su especie. Y luego ahora ya no se sabe ni qué es hombre ni qué es mujer. Y se quiere igualdad completa en lugar de lograr un conjunto armonioso, que fue lo que Dios se propuso, el hombre desempeñando un papel con la obligación de amar a su mujer y de tratarla como su propio cuerpo, pero la mujer de someterse también
al varón, sabiendo que Él es la cabeza, para entrenarse. Cada uno de Dios nos va entrenando a su manera, es la cabeza nuestra también. Es Jesucristo. Pero una mujer reconoce a Cristo como su cabeza cuando estando casada se somete a su marido, que es figura de Cristo. Eso hoy en día no lo quieren ni oír, hermanos. Aquí me tirarían piedra, quién sabe, en algún lugar donde estemos, y vamos a ser aborrecidos por todo el mundo, porque nosotros seguimos creyendo lo que Dios dice. Pero el mundo está a la deriva, va hacia la destrucción total, hermanos. Cuando pierde toda visión de lo que es el bien, de lo que es el mal, cuando se pierde ese discernimiento, Satanás tiene una fiesta, hermanos, porque él es homicida y el propósito de él es destruir al ser humano. Y es lo que se está proponiendo, y la gente se deja llevar por el viento que procede de él, del engaño y del poder con el cual puede transmitir sus actitudes por medio de la atmósfera, en el espíritu del hombre, y la gente no sabe de dónde viene eso. Y ahora viene por todos los medios de comunicación también. Aquí me llegan, yo no sé cuántas invitaciones por semana para suscribirme a, ¿cómo es que se llama esto? La televisión esa, donde están todos los canales ahí. ¿Ah? No, Netflix solo parte de eso. ¿Cómo? ¿En qué trabaja nuestro amigo que no quiero nombrarlo aquí? Ah, DirecTV. Me llegan, no sé cuántas. Yo me doy gusto rompiendo eso. Dijo, no quiero saber nada con ustedes. Aquí está mi DirecTV. Para no perder el discernimiento. Porque el mundo, la gente se está enloqueciendo, entretenida 24 horas al día, hermanos. Y perdiendo. El diablo tiene una fiesta, como les digo. Y trata aún a nosotros en la iglesia a distraernos, a sacarnos de esa onda de comunicación con Dios. Que logramos mediante la oración, el estudio, la meditación y la puesta en práctica de Dios. Bueno, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Así es, hermanos. Ahora Él se despojó de esa apariencia. Sin embargo, les digo una cosa, de Él emanaba, era Dios. Y las mujeres captan eso mejor que nosotros los hombres, hermanos. ¿Ustedes ven en los evangelios? Cuando esa mujer que nombramos en el sermón pasado vino y se tiró a sus pies a llorar, a lavar sus pies con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Aunque Jesucristo no tuviera una apariencia de alguien muy atractivo físicamente en ese sentido, ellas captaban mejor que nosotros. El fariseo que estaba ahí no se daba cuenta. Pero ella, por eso Jesucristo tuvo un afecto tan especial por las mujeres. Ellas captaban ese poder, esa ternura, ese amor, esa majestad que emanaba de él, era invisible. Pero fíjense, esa fue una mujer. La otra fue María, también hizo lo mismo, con un frasco de alabastro de nardo puro, le ungió los pies. Ellas querían rendirle un culto a este ser. Ellas percibían ese amor, esa ternura, esa grandeza, esa majestad que emanaba de este ser. Y la otra le derramó sobre la cabeza, fueron dos, a veces se confunde la gente. En Betania hubo una unción en la casa de Simón el leproso, seguro Dios lo curó, Jesucristo, y la otra en casa de Marta y María. Marta y María le ungió los pies. La de Simón el leproso en Betania le ungió la cabeza. Son escenas muy parecidas que ocurrieron al mismo tiempo, pero eran profecías. Entonces las mujeres captaban eso y se derretían por él, lograban entender lo que este ser era, aunque no lo entendieran, su sentir profundo se los decía, hermanos. Por ejemplo, ¿quién fue la que tocó su manto por detrás? Fue una mujer, la famosa hemorroísa, porque ella decía, con que toque su manto voy a quedar sana. Ellas captaban eso. Y Jesucristo las amaba y las respetaba y nos dio un ejemplo de cómo las mujeres, hermanos, que todavía tenemos que aprender, y yo soy uno de ellos, hermanos, para seguir su ejemplo. Pero son muchos los ejemplos. Todas las mujeres que lo seguían, como en el capítulo 8 de Lucas, los menciona, porque ellas captaban. ¿Y quiénes estaban al pie de la cruz? Mujeres. Los muchachos, los discípulos, todos huyeron, hermanos. Claro que Juan después vino y estaba ahí, también al pie de la cruz. Pero las únicas que estaban con él ahí eran mujeres. Entonces, ellas sí entendían ese más que nosotros, ese poder que emanaba de él, hermanos. Esa dignidad, eso que él llevaba, ellas lo captaban y vibraban con ello y le rendían ese culto de amor y de respeto.
sin atractivo para que le deseemos, pero como les digo, las mujeres lo captaban mejor que nosotros los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjese que la gente buscaba esa misericordia de Jesucristo para que los sanara, y sin embargo era objeto de desprecio por lo que hacía. Veamos por ejemplo en Marcos. Aquí apenas estamos empezando, hermano, yo no sé cuánto tiempo me queda. Don Cristian está sonriendo aquí. ¿A qué horas empezamos? Deme una ventajita, a ver. Y apenas estoy empezando, es la introducción. Es la introducción. Bueno, pero vamos a ver un ejemplo aquí hermosísimo. Capítulo 3 de Marcos, el hombre de la mano seca. Para que vean ustedes que fue despreciado a pesar de que lo único que hacía era servir, sanar, curar, alimentar multitudes. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y le acechaban. Oiga la palabra que usa Marcos. Marcos es el más pintoresco de todos los evangelistas. Y le acechaban para ver si en el día sábado le sanaría a fin de poder acusarle. Ellos acusaban a Jesucristo. Si hubiera plena honradez, no era por quebrantar el sábado, era por quebrantar la interpretación que según la tradición de ellos tenía el mandamiento del sábado. Jesucristo vino a enseñarles que se podía hacer bien en el sábado, que hasta un animal ellos mismos, les mostró su hipocresía, lo llevaban a beber el día sábado, o lo sacaban de una zanja si se había caído en una zanja, y no podían responderle, porque estaban basados en la ceguera de sus interpretaciones. Y él vino a enseñarles, él no vino a quebrantar el sábado como algunos arguyen, vino a mostrarnos cómo se guarda el sábado. Jesucristo jamás infringió la ley de Dios. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Les quería enseñar una lección. Y les dijo, ¿es lícito en los días sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. La ley de Dios es amor, hermanos, fue hecha para el hombre. Ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Se apegaban más a su tradición, a la forma de ellos entender la ley, que al Dios mismo que la dio desde el monte Sinaí, viniendo ahí en persona, hecho hombre, a explicárselas, hermanos. Y con ejemplo, mostrarles cómo se guarda el sábado. Hasta ahí llegaba la ceguera. Y tal vez algunos de nosotros somos culpables en muchos aspectos de cosas parecidas, hermanos, que no estamos para estar señalando, estamos para examinarnos también a nosotros mismos. A mí me gusta la traducción Nácar Colunga, dice, les dirigió una mirada airada. Una forma muy bonita de expresar esto. Aquí dice entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. En Nácar Colunga dice, les dirigió una mirada airada, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermanos, a él estaba dando la prueba. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos queridos, que Dios nos libre, pero de esa dureza podemos ser víctimas nosotros mismos si no nos damos cuenta. El que después de haber recibido este llamamiento, vuelve a practicar el pecado, hace algo peor de lo que estaban haciendo ellos. Pisotea la sangre de Cristo, hermano, que siendo Dios se despojó para venir a ser nuestro Redentor. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tanto hay que leer, experimentado en quebranto. Vamos a ver siquiera unas pocas escrituras, hermanos, aquí en Mateo capítulo 27. Ya leímos que pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y le golpearon y lo escupieron. Y luego dice, despreciado. Capítulo 27, versículo 30 de Mateo. Cuando estaba en la cruz, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Cómo les parece que esto ya estaba escrito por el rey David? Mire el Salmo 22, hermanos, por un momento, sin que me pierdan eso. Como les digo, esto se extiende por toda la Biblia. Salmo 22,
y fíjese que se está cumpliendo algo que él mismo había inspirado siglos antes y sabía lo que le iba a pasar. Salmo 22 y versículo 6. Mire lo que dice. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Hasta qué punto fue rebajado, que se sentía como un gusano, el Creador? Hermanos míos, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Ahora leamos una vez más Isaías 53, ¿y qué dice? Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y también se cumplió en el capítulo 27 de Mateo, versículo 30, 27, 30 de Mateo. Fíjense que ya vimos que estaba escrito en el Salmo 22, y aquí dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza tal como dice el Salmo 22, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y fíjense lo que dice el Salmo 22 ahí, no, también el Salmo 22, no me pierdan aquí para que vean cómo se cumplió esto al pie de la letra y que él ya lo había inspirado por medio de David de lo que iba a ser el sufrimiento a que se iba a someter. Aquí está en el versículo 8, dice 22:8, se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Y aquí está, dice en Mateo 27:43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Se cumplió al pie de la letra lo que estaba escrito 7 siglos antes, casi 7 siglos antes. Confió en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y así vemos entonces en parte cumplido, cosa que no agotando todas las profecías que se cumplen, donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, tanta ceguera que no se daban cuenta de aquel fenómeno grandioso que estaba llevando a cabo para la redención del ser humano. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vamos a ver esa. 53, 4, la primera parte del versículo, vamos a ver cumplido en el capítulo 8 de Mateo, mis queridos hermanos. Esto se extiende por toda la Biblia. Mateo, capítulo 8, dice, versículo 16, vean el cumplimiento de esa escritura, 8:16 de Mateo. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. No hizo sino bien, y sin embargo fue despreciado. Todo eso lo tuvo que soportar, hermanos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y también se cumple lo que está escrito en el Salmo 102, o sea, Dios es nuestro sanador, hermanos. A veces, por falta de fe, no hay sanidades como él mismo se pregunta si cuando vuelva va a haber fe en la tierra, pero a veces también permite Dios que ciertas enfermedades continúen para perfeccionar nuestro carácter. Eso ya lo hemos explicado, no tengo que detenerme en eso ahora, pero en el Salmo 103 dice, versículo 1, Salmo 103, bendice alma mía al Eterno y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando este salmo fue inspirado, Jesucristo todavía no se había hecho carne, faltaban siglos. Sin embargo,
él ya se consideraba como muerto desde antes de la fundación del mundo. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios sabía que Jesucristo iba a cumplir lo que se había comprometido a hacer. Entonces validaba esto desde antes de que se cumpliera físicamente. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, o sea, el que nos va a resucitar. O sea, miren cómo la Biblia está enriquecida por todas partes, hermanos, con estos conceptos. Una vez más, Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, los tomó sobre su propio cuerpo, con los azotes que sufrió, mis queridos hermanos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? La gente creyó que habían hecho una buena obra matando a Jesucristo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ellos creían que habían hecho una buena obra matando a Dios, a su mismo Redentor. Así de engañados estaban, hermanos. Y fíjense que a nosotros Jesucristo nos advierte que nos puede pasar lo mismo. Mire el capítulo 16 de Juan. Todo lo que hay aquí es increíble. Evangelio de Juan, capítulo 16. Dice aquí, capítulo 16, versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y que ya está a punto de ser crucificado aquí, esa misma, al otro día va a ser crucificado. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros, y tenemos que estar listos, hermanos, con el poder y la fe y los ojos puestos en Jesús, para pasar toda prueba, hermanos. Así dice el apóstol Pablo en Hebreos, con los ojos puestos en Jesús, quien venció la muerte, o venció hasta el fin, perseveró, aún colgado de la cruz. Sigamos aquí, o sea que hasta allá llegó la ceguera. Creían que era azotado, herido de Dios y abatido por culpa de él, y no se dan cuenta que era por culpa nuestra. Mas el herido fue, mire, ellos creían que era por culpa de él, y dice la Escritura aquí, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hasta los golpes que recibió, hermanos, que lo hacían sangrar, eran parte de la sanidad física, pero en parte estaba perdiendo sangre también. Entonces también incluye el perdón por el pecado, pero tenía que derramar el resto que le quedaba, que fue cuando fue traspasado por una lanza, estando colgado en la cruz, y salió sangre y agua, y murió como un cordero, porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué significa eso? Que el castigo que nos merecíamos nosotros para estar en paz con Dios, Él lo sufrió. Ahora, para estar en paz con Dios, si nosotros pecamos, la paga del pecado es muerte, entonces nos morimos y ahí quedamos. Pero Jesucristo vino para que pudiéramos ser reconciliados con Él, estar en paz con Dios y con Él, y Él llevar la carga de lo que nosotros merecíamos. Está bellamente explicado aquí. Todo nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, lo que procuró nuestra paz, fue sobre Él. Lo que nos merecíamos nosotros, Él lo asumió. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su herida, por su llaga. Y esto implica, aquí hay aspectos de la sanidad física y de la sanidad espiritual también. Que la sangre derramada representa la sanidad espiritual. O sea, Jesucristo mismo lo dijo cuando tomó el pan. Dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y eso incluye la sanidad física. Pero recuerden que ese cuerpo fue lacerado y desgarrado con esos ganchos de los látigos, y por ahí salía sangre también. Entonces ambas cosas estaban ahí. Pero es importante entender también
porque él, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 11, veamos eso, hermanos queridos, para explorar esto, sacrificio de nuestro amado Señor. 1 Corintios capítulo 11 dice lo siguiente, versículo 23, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dio y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto implica no solamente nuestra sanidad física y parte de la sanidad espiritual, porque con esos latigazos que recibió, con esas púas que estaban pegadas de las correas del látigo, que tenía varias correas, por ahí salía sangre también. Entonces vemos, y ahora, ¿por qué dice, comed este pan? Ahí está representado el plan supremo de Dios, es que Dios sea todo en todos. Cuando uno se come algo, empieza a ser parte de uno mismo. Y Jesucristo asombró a los fariseos y a los judíos cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener vida en sí mismo. Comer su carne y beber su sangre. Dios busca una intimidad con nosotros que no alcanzamos a vislumbrar muy claramente, hermanos. Dios busca ser uno con nosotros. Cuando dice, coman este pan, dice, coman el cuerpo mío. Sean uno conmigo. Y fíjese lo que dice después, que por vosotros es partido, porque también sufrió. Y Pedro dice que él llevó nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo. Pero una vez más digo, la cosa que da más clara es cuando la lanza fue clavada y salió lo que quedaba de sangre, para que muriera como un cordero. Hay que tener eso bien claro. Pero aquí están incluidas ambas cosas, la sanidad física, la sanidad espiritual, pero la sangre específicamente representa, versículo 25, 1 Corintios 11, 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La vida está en la sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Y en Mateo 26 dice que es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26 y versículo 26. Dice, y mientras comían, Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Una vez más, ese cuerpo representa, el pan representa ese cuerpo y todos comemos del mismo pan porque Dios quiere que seamos un mismo cuerpo, sin tropiezos, sin malos entendidos, sin rencores, sin enemistades entre nosotros. Dios quiere que vivamos en esa paz por la cual murió Cristo, para que podamos ser parte del mismo cuerpo. Todo esto va implicado, hermanos, en la preparación para la Pascua. El que toma la Pascua sin haber perdonado a su prójimo, sin haber hecho la paz con aquel que pueda estar en paz, y aún perdonando si el otro no pide perdón, sin guardar ningún rencor como él colgado en la cruz. Nadie le estaba pidiendo perdón, y estaba pidiendo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que cree que solamente puede perdonar si les vienen a pedir perdón. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para pretender eso? Entonces, esto es para que tomemos muy en serio lo que es este llamamiento, y que Dios exige que estemos en paz unos con otros, que perdonemos y olvidemos, para poder ser parte del mismo cuerpo, en perfecta armonía, y poder ser parte también con Jesucristo y el Padre, de esa unidad suprema, que es el plan supremo de Dios. Mateo 26 dice, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, hermanos. Sigamos un poquito más adelante a ver hasta dónde alcanzamos a hacer hoy, y dice, una vez más, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice en 2 Corintios que Dios lo hizo pecado para podernos redimir a nosotros, hermanos.
Segunda Corintios, a ver si encuentro esa escritura, tal vez alguno me ayude, ¿dónde está? Dice así, 5:21, Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Dios le cargó encima los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, para darle oportunidad a todo ser humano de que sea salvo. Una vez más, Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso fue humillado hasta tal extremo, mis queridos hermanos, y llevó tal sufrimiento para pagar por toda la humanidad. Y fíjense que todos nos descarriamos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y miren lo que dice el Salmo 143, y hay muchos otros que dicen lo mismo, pero vamos a verlo por un momento. Salmo 143, lo que dice, hermanos, para ver que todos necesitamos esa sangre redentora, la máxima expresión de amor, que es dar su vida por sus amigos, y Cristo lo está haciendo por nosotros, y nos llama a sus amigos. Salmo 143, Salmo de David. Oh Eterno, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, todos nos hemos descarriado como ovejas, tal como está escrito aquí. Sigamos una vez más en Isaías capítulo 53, mis queridos hermanos. Avancemos un poquito más, tengan paciencia. Hoy es sábado hasta la puesta del sol. O sea que este es tiempo para reflexionar en estas cosas. Vamos a acelerar un poquito el paso, porque como les digo, esto se extiende por toda la Biblia. Y todo está conectado en una maravillosa forma, como Dios inspira su palabra y su creación física también. Toda está conectada. Fíjense que en esencia todo está compuesto de átomos y moléculas, mis queridos hermanos. Y Dios en su maravillosa ingeniería hace todas estas combinaciones. 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Una vez más, esos azotes y esa laceración de su cuerpo y los surcos que abrieron en su espalda y aún en su rostro, por ahí fluía sangre también, hermanos. El castigo de nuestra paz, o sea, ya lo habíamos visto, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, implica sanidad física. Todos nosotros, y también espiritual, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ya lo vimos, todos hemos pecado, cada cual necesita la redención de Cristo, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Acuérdese que Pilato le decía, no respondes a todas las acusaciones que te hacen, y él callado. Escasamente le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Dijo, tú lo has dicho. Una frase corta. Y para demostrar lo que les digo, que las mujeres sí captaban mejor lo que él era, que nosotros los seres humanos, los hombres. La esposa de Pilato, usted lo lee en Mateo, le mandó decir cuando él estaba sentado ahí delante juzgando a Jesucristo, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Él mismo se lavó las manos utilizando un ritual judío, que está en el libro de Deuteronomio. Cuando aparece un muerto, los que lo encuentran, tiene que venir el sacerdote y tiene que lavarse las manos para no ser culpados de la sangre. Y si es hipocresía, Dios los castiga, porque el pecado a uno lo agarra tarde o temprano, hermanos. Pero el mismo Pilato utilizó un ritual judío y se lavó las manos, porque la esposa le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños acerca de él. Ella percibía, como les digo, que es una percepción que las mujeres tienen. A pesar de que Eva fue engañada, hay otras cosas para las cuales no son engañadas, para percibir quién era Jesús, quién era el Mesías. Ellas lo reconocieron mejor que los hombres. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que Pilato se quedaba maravillado, o sea, asombrado. No voy a ir a buscar las escrituras ahora, ustedes están ahí. Las pueden buscar en Mateo 27, volver a repasar estas cosas antes de la Pascua para revivir. Cada año es importante reconocer, no hemos terminado todavía nuestra lucha, hermanos.
Y esto es importante tenerlo programado en la cabeza para huir del pecado, para no tomar el pecado a la ligera, para ser conscientes del sacrificio que requirió el sacarnos de nuestra ignorancia y nuestros pecados. Juan declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo declaró, en varias ocasiones lo repitió y sus discípulos lo oyeron y siguieron a Jesús. Y después casi todos se iban con él y le dijeron a Juan, mira, todos se van para donde él. Dice, bueno, ese es mi gozo, que él crezca y yo mengüe. Por eso Juan, Dios al que se humilla lo exalta. Y dice que no ha nacido un hombre de los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan, por su humildad. Y Jesucristo, como vimos, se humilló hasta el extremo, hasta dejarse siendo Dios, sabiendo que podía pulverizar todos esos soldados y toda esa gente en un instante, con una palabra evaporarlos y aguantarse lo que se aguantó, hermanos queridos, hasta el final. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? El juicio de Jesucristo fue injusto. Y lo buscaron de noche, porque el Mishnah de los judíos requería que cuando alguien iba a ser sentenciado a muerte por un crimen que se consideraba crimen de muerte, antes de sentenciarlo, según las leyes mismas de los mismos judíos, tenía que salir emisarios por las calles y gritar que si había algún testigo o algunos testigos que demostraran la inocencia de esta persona que iba a ser condenada a muerte. Claro, como era de noche y los discípulos todos lo habían abandonado y Jesucristo buscó consoladores y no los encontró, entonces no había quien, y era de noche, fuera a gritar por las calles, y a propósito lo hicieron así. Por cárcel y por juicio fue quitado, o sea, aquí implica que hubo una injusticia en el juicio de Jesucristo, era inocente. Pilato mismo se dio cuenta que era por envidia, dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Y no podían salir a las calles porque estaba de noche. Y Jesucristo mismo, cuando el sumo sacerdote le preguntó, entonces él apeló a eso. Fíjense lo interesante. Aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, hermanos, dice, en el Evangelio de Juan dice aquí, dice, 18:19, miren esto. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Como quien dice, dé un testimonio usted mismo. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Como quien dice, apliquen su misma ley. Vaya, busquen testigos. La gente me conoce. Y acuérdense que ellos muchas veces quisieron agarrarlo los líderes y por miedo al pueblo no lo agarraron. Por eso lo condenaron de noche. O sea, el juicio fue injusto. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Estaba diciendo, apliquen su propia ley, no me pregunte a mí, traigan testigos, porque los testigos que traían eran falsos y dice que no concordaban sus testimonios, porque eran seguramente pagados. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Era Dios, hermanos míos. Algunas veces no puede entender esto, hasta dónde se humilló. Jesús le respondió, fíjense la mansedumbre, si ha hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y después ya cuando entregaron a los soldados ya se quedó callado, como un corderito que va a la muerte, mis queridos hermanos. Por cárcel y por juicio fue quitado, o sea, fue un juicio injusto, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La palabra aquí fue herido quiere decir fue traspasado. O sea, ¿qué quiere decir? Está hablando de la lanza que le iba a sacar por la herida lo último que le quedaba de sangre para pagar por nuestros pecados. Por la rebelión de mi pueblo fue traspasado. Eso es lo que dice el original en hebreo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué pasó? Aquí, cuando a Jesucristo lo crucificaron con unos criminales y los metían en tumbas comunes. ¿Usted cree que se iban a dar el trabajo de
de cavarle una fosa a cada criminal que habían colgado, hermanos. Hacían un solo hueco y ahí se van todos. Y a Jesucristo lo tenían destinado a una tumba común con los criminales, pero Dios había dispuesto otra cosa. Y ustedes se acuerdan que José de Arimatea, que era hombre rico y era discípulo de Jesucristo, y al parecer era tío de Jesucristo, parece que era hermano de María, según lo hablan algunos que han estudiado esos temas, no me voy a tener en eso ahora. José de Arimatea y Nicodemo, que era uno de los fariseos, pero que había creído en Jesucristo, ellos se encargaron de sepultarlo en el sepulcro que no había sido usado, o sea, no estaba contaminado por un muerto que le pertenecía a José de Arimatea, que era un hombre rico y tenía un sepulcro labrado en la peña ahí cerca, y eso ya estaba predicho por Isaías. Entonces dice, vamos a poder terminar un poco aquí, se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, estaba pensado meterlos a una tumba común a todos esos crucificados. Más con los ricos fue en su muerte, y sabemos que fueron Nicodemo y José de Arimatea, ustedes lo saben muy bien la historia, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto lo cita el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:20, como le digo, está por toda la Biblia. Él no devolvió mal por mal a nadie. Podemos nosotros, examinémonos antes de la Pascua, ¿le devuelvo yo mal por mal al que me la ha hecho, me la paga? Si Jesucristo, que jamás ofendió a nadie, se echó la culpa de todos nosotros encima, y aún así nunca devolvió mal por mal. Con todo esto el Eterno, y cuando Dios destruya a los que no lo quieran recibir, es un acto de amor, porque no tienen remedio, no quieren que vivan en la angustia. La clave de la felicidad es la obediencia a Dios, no hay otro camino. Con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Su vida. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde estará? La vida está en la sangre. Era necesario, y veremos bien esto, que aquí se concentra mucho en este aspecto de la sangre, era necesario que derramara su sangre en expiación. Verá linaje. ¿Cuál linaje? O sea que va a haber muchos hijos de Dios, el Padre. Él va a ver el linaje del Padre cuando empiece a multiplicarse su plan después de los primogénitos con la gran multitud hasta el juicio del gran trono blanco. Verá linaje, vivirá por largos días y su voluntad en el Eterno será en su mano prosperada. Ahora veamos que únicamente habiendo derramado su sangre hasta la última gota podía redimirnos. Eso está en capítulo 17 del Levítico, pero lo voy a leer resumido en el capítulo 9 de los Hebreos, porque es muy importante entender esto. Capítulo 9, versículo 22 del Epístola a los Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La vida está en la sangre, la paga del pecado es muerte. Si Cristo no hubiera derramado su sangre inocente por nosotros, estuviéramos todos condenados a muerte para siempre, mis queridos hermanos. Bien conscientes de eso debemos estar cuando tomemos ese cuerpo y bebamos de esa copa en la noche de la Pascua. Dice aquí, versículo 11, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Cuando toda esta gloria que se viene, y aún ahora ya francamente lo ve con nosotros, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento quiere decir, por haber experimentado el sufrimiento y las consecuencias del pecado sin haberlo cometido, haberlas experimentado en su propio cuerpo, él, Dios el Padre, le entregó el juicio al Hijo, porque Él sabe lo que es nuestra condición. Y hasta allá va el amor del Padre, que entregó a su Hijo, para que Él entendiera y que por su conocimiento intercediera por nosotros y alcanzáramos misericordia por nuestros errores, y Dios nos diera el arrepentimiento. Fíjense en Hebreos 4 está resumido eso, mis queridos hermanos. Hebreos 4 dice así, versículo 14, 4:14 de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Y Jesucristo lo dice también en Juan 5, no voy a ir allá, Dios, el Padre, le ha entregado el juicio al Hijo por cuanto es el Hijo del Hombre, porque Él experimentó en carne y hueso lo que es vivir y lo que es sufrir. Y por eso, por su conocimiento, por esa comprensión de nuestra naturaleza humana, sin haber pecado, Dios el Padre le dice, tú te encargas de juzgar. La sentencia final, Dios el Padre se la delega a Jesucristo, porque Él sufrió y nadie puede levantarse delante y decir, usted no sabe de qué está hablando, porque sabe más que cualquiera, por todo lo que hemos visto hoy, de qué está hablando. Y al que Él mande al lado de fuego, tiene muchas razones para mandarlo. Y mucha oportunidad se le habrá dado a cada uno, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Ya estamos por terminar. No se me cansen, mis queridos hermanos. Más cansado debiera estar yo. Vosotros estáis ahí muy sentaditos y aquí estamos por terminar. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Dónde está la vida? Está en la sangre, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, que Dios nos ayude a entender. Yo no puedo expresarlo todo, no alcanzo a entender la grandeza del sacrificio de Jesucristo, la grandeza de lo que la Pascua representa, de lo que el Padre y Él se propusieron antes de empezar a crear el universo para podernos dar vida eterna. Él se ofreció para que ese plan tuviera éxito y va en plena marcha de éxito con nosotros. Que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin, porque Dios nos da la fuerza para perseverar. De nosotros depende que nos agarremos de Él y no lo soltemos. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos, y que tengan una Pascua muy feliz. Creo que hasta después de la Pascua ya no habrá más sermón. Yo me despido porque iré a una gira por Sudamérica a visitar las ovejas del Eterno. Y ya nos veremos pronto, Dios mediante, que la paz de Dios los guarde siempre.